Las series son una especie de compromiso, seguir durante años una aventura viendo cómo los personajes crecen y solucionan sus conflictos o por el contrario, se meten más en el hoyo, es todo a lo largo de muchos episodios. Bueno, algunos consideran que ver una serie así es más difícil que criar un hijo, pero lo interesante es seguir este camino para llegar a un final, para ver el clímax y ver cómo termina esa larga aventura que hemos estado siguiendo. Y por eso creo que el mayor sacrilegio que puede haber con una serie de televisión es que las cosas salgan mal y que no llegue a existir un final, ya sea porque el actor protagonista se murió, porque se acabó el presupuesto, porque se pelearon con la cadena, por lo que sea. Una serie, sobre todo una de más de 3 temporadas que se queda sin final. Bueno, algunos dirían que eso es tan malo e incómodo como una colonoscopía. Y ahora, para abrir las heridas y echarle sal, vamos a ver 5 series que se quedaron sin final. Así que, sin más preámbulos, comencemos. No estoy bien con esto o esta mierda me supera, como la tradujeron por algún motivo, es una novela gráfica de Charles Forsman. Aquí seguimos a Sydney, una chica aburrida de 15 años que oculta poderes extraños. De hecho, es una especie de psíquica bastante poderosa que tiene que controlarse para no matar a alguien. Ya saben, algo así como una versión light de Carrie. El cómic, de hecho, a pesar de que tiene una estética un tanto, digamos, muy infantil o parecería algo muy inocente, no lo es. De hecho, es bastante agridulce y llegó a hacerse bastante conocido, un éxito underground, por así decirlo. Y entonces Netflix levantó la patita y dijo: yo voy a adaptar esta cosa. ¿Y qué creen? Esta mierda lo superó. El principal problema con la adaptación de Netflix y sobre todo con sus ideas para el cómic es, primero que nada, bueno, el haber decidido hacerlo una serie. I Am Not Okay With This no es un cómic extremadamente largo con decenas de números y demás como sí podría ser Scott Pilgrim vs. The World. Es una historia de unas cuantas páginas que va derecho a su punto y ¡san! Se acabó. Así que la idea de una serie era prácticamente Netflix buscando la manera de rellenar algo como si fuera un anime de ninjas, más que a tratar de respetar el material original. Eso, y además que sinceramente el cómic no es tan, digamos, realista como para hacerse live action, y sinceramente era algo que pintaba más para una película animada. Sin embargo, Netflix, con su espíritu tan conocido, dijo YOLO y trajo a Sofía Lillis como la protagonista. Y hay que decir que cuando menos se esforzaron un poco en eso, en contratar actores medianamente populares y en los efectos especiales. Pero tal como era de esperarse, se les fue la mano. Ya les dije que de alguna manera I Am Not Okay With This está basado, pero tiene obvias similitudes con Carrie, y básicamente Netflix quería hacer su propia Carrie y terminaron haciendo algo que no se parecía al cómic y que era más un intento de película de terror con Sofía Lillis. No voy a decir que fue desastroso, pero tampoco fue algo tan bueno, y repito, era puro relleno. Al final llegó la pandemia, ellos dijeron que la serie era muy costosa y que no tenía buenos números, lo cual dicen siempre, y ya saben cómo terminó esto. Gabriela será invadido por terroristas con resultados sexuales. No, de esa manera, ya quisiera yo que hubiera sido así. Simplemente la cancelaron dejando todo a la mitad y bueno, se queda con el 5º puesto de la lista. Y esta es una que creo nunca va a dejar de doler a los fanáticos de los cómics, sobre todo a los fans de DC, pero la cosa está más o menos así.
Ahí cuando el Arrowverso estaba iniciando, bueno, tuvieron la idea de dejar que otras cadenas hicieran series que estuvieran relacionadas, quizás esperando que estas tuvieran más presupuesto y que cuando los crossovers llegaran hubiera más diversidad en argumentos y todo. Bueno, el caso del asunto es que le dieron una serie al cazademonios de DC, a Constantine, y esta estaba protagonizada por el actor inglés Matt Ryan. Esta, por suerte, se basaba en Hellblazer, sí, una versión bastante descafeinada, pero puedo decir que era una serie bien hecha. En algunos capítulos adaptaron directamente los issues que habíamos visto en la serie de Hellblazer de Vértigo. Otro de ellos se basó en una de las novelas en prosa, y toda la historia también valía la pena, ya que se notaba muchísimo que estaban tomando como base, porque sí, John tiene una historia que se relaciona a la crisis original. El caso del asunto, como se lo estarán imaginando, fue el presupuesto. En pocas palabras, la serie empezó con unos 6 millones de espectadores, muchísimo, ya que el Arrowverso generalmente estaba en 3 millones para las series más exitosas. Sin embargo, para una cadena como la que estaba transmitiendo Constantine, ellos esperaban cuando menos unos 8, y cuando cayeron a solo unos 4 millones dijeron: no, esto no funciona. Trataron de vender la serie, pero nadie más la quiso. Claro, por suerte al final Matt Ryan fue rescatado por el CW y lo vimos ahí durante muchos años. Sin embargo, su serie per se no tuvo un final. Nunca supimos qué pasó con Chaz, qué pasó con Manny, qué pasó con Seth y cómo carajos detuvieron a la brujería. Algunos pensaron que incluso la brujería y Manny iban a volver para Leyendas del Mañana o algo por el estilo, pero la verdad es que no. Yo hasta la fecha me pregunto qué pasó con eso, y bueno, le doy el cuarto puesto de la lista. El legado de Júpiter es un cómic de Mark Millar y que estuvo dibujado por Frank Quintal, y es una representación de la historia de los superhéroes, basándose principalmente en la Liga de la Justicia, Generaciones, Marvels o Kingdom Come. En pocas palabras, aquí empezamos viendo cómo nacieron los metahumanos en los años 30 del siglo XX y los conflictos que se han desarrollado a lo largo de casi un siglo de aventuras, cómo los metahumanos viejos ahora están pasando su legado a la nueva generación y demás. Es un cómic interesante, muchos dirían que quizás no el mejor trabajo de Millar, pero sin duda es una perspectiva interesante de cómo este señor ve al género de los superhéroes. Lamentablemente Netflix levantó sus manitas de estómago y dijo: yo voy a adaptar esto, que puede malir sal. Salir mal. Es lo primero que sale mal. Y bueno, ¿qué creen? Todo lo que podía malir sal salió mal. Primero que nada, cometieron un error similar al que mencioné hace unos minutos y que de hecho sigue siendo un error muy usual en Netflix: tomar un material relativamente corto, y en este caso sí, un material corto, y tratar de estirarlo como chicle, como el anime shonen más genérico que tuvieran a la mano. El legado de Júpiter solamente eran 4 números de 20 páginas, 30 cuando mucho, no era mucho material. Una película de 2 horas pudo haberlo adaptado escena por escena fielmente. Sin embargo, no, ellos querían una serie de televisión. Les voy a conceder algo. Cuando menos mostraron un poco más de trasfondo acerca del cómo llegaron a la isla y cosas así, ya que en el cómic eso va bastante rápido. Sin embargo, se notaba que querían hacer algo muy grande para lo que no estaban preparados. Fueron a meter relleno. Algunos personajes importantes no tenían el tiempo que debían en pantalla y bueno, la serie fue completamente vapuleada, cancelada tras solo una temporada, quedó inconclusa. El Millar World, que de por sí ya ha ido bastante mal, se fue completamente a pique y mucha gente perdió la fe en Netflix diciendo: ¿para qué ver tus malditas series? Si sé que vas a cancelar 8 de 10 series, no me voy a tomar esa molestia. Y bueno, este hecho lamentable se queda con el tercer puesto de la lista.
Y regresemos a DC y a otra que sé que a muchos le va a doler. No es algo que haya causado tanta indignación, pero sin duda más de una persona ha mandado una carta bomba a las oficinas de CW. Pero vamos con la materia. Leyendas del Mañana es una serie bastante rara. Empezó como una especie de super spin-off de Flash y Arrow, metiendo a personajes que habían ganado seguidores, que tenían carisma, pero que por un motivo u otro no habían podido brillar mucho en su serie madre. Después de eso la serie fue cambiando bastante a lo largo de los años, ya que empezó siendo una sátira mezclada con acción y drama para después ser propiamente una comedia. Pasaron muchas cosas, personajes fueron y vinieron, personajes originales o bueno, nacidos en la serie, llegaron a estar en la Web Rider, se convirtió en una especie de Star Trek, después en un Doctor Who. Leyendas del Mañana es algo de lo que se pueden analizar muchas cosas, sin embargo, llegamos a la época en la que Discovery le está poniendo sus nalgadas a Warner Brothers y CW ya no es algo que valga la pena tener. Y en esa última temporada, en los últimos episodios, las Leyendas del Mañana terminaron con una situación bastante peliaguda. Sarah Lance estaba embarazada. Las leyendas tenían una vendetta personal contra Winn. Y lo más importante es que Mike the Strike revela ser Buster Gold y arresta a la mayoría de las leyendas. De tal manera, las leyendas terminan con un futuro incierto, con algo que te hace preguntar qué será de ellos, cuál será su última aventura. Bueno, no lo sé. CW dijo que la serie ya era demasiado costosa, que la audiencia ya era históricamente mala y que no tenía caso ni siquiera sacar un par de episodios especiales porque el presupuesto no daba y ahora hay que enderezar todo. En este caso creo que la justificación se entiende, pero para la gente que aguantó 7 años, 3 de ellos absolutamente malos, voy a decirlo, que no les hayan dado un final fue una putada. Y por eso le doy el segundo puesto de la lista. Criado por Lobos es una serie de HBO Max, una de sus exclusivas y una bastante interesante que fue lanzada en el año 2020 y creada por Aaron Wisikonowski, este señor de acá. Esta serie nos muestra un par de androides, los cuales son simplemente llamados mamá y papá, aunque a mamá también le dicen Lamia. El caso del asunto es que estos androides están viviendo en el exoplaneta Kepler 22b. Aquí se nos explica que la raza humana que vivía en la Tierra se extinguió por una guerra entre los atreos y la religión mítrica, la cual es una representación bastante obvia del cristianismo más extremo, a la que le cambiaron el nombre para evitar ataques de grupos conservadores. El caso del asunto es que los androides están tratando de criar a los nuevos humanos como ateos y a dejar de lado las diferencias de creencias, supersticiones y demás. Y desde luego las cosas no podían salir bien, la caca le tenía que caer al pastel y un grupo de mítricos llegan, las religiones proliferan y los androides se dan cuenta de los estúpidos que son los humanos con sus sinsentidos, con sus creencias ilógicas y todo eso. Y bueno, tienen que aprender a lidiar con esto. Todo claro, cargado con un profundo simbolismo, con una profunda filosofía y quizás la pregunta de si estamos en el jardín del Edén de alguna manera. La historia es profunda, quizás a alguien muy conservador le parezca molesta, pero en serio que los escritores en la primera temporada batieron récords. La segunda causó polémicas, ya que si bien muchos dicen que es muy buena, empezó a haber una especie de efecto Lost donde se notaba que estaban metiendo misterios un poco a la fuerza, pero en su mayoría fue bien aceptada. Sin embargo, pasa algo malo. HBO Max no está dando el ancho como servicio de streaming, lleva más de 2 años al aire y no ha logrado llegar a los 100 millones de suscriptores, y en algunos países como México y me parece que en buena parte de Latinoamérica se vende como un parásito junto a algunos servicios de cable, más o menos como Blim. Y creo que cuando puedes comparar algo con Blim es obvio que ese algo no está funcionando bien. Criado por Lobos
era muy costosa, tenía muchos efectos especiales y demás, eso se notaba, así que se canceló, así de simple. Hay quienes aún guardan la esperanza, y esto lo digo porque el video va a salir en junio de 2022 y la serie recién ha sido cancelada, de que se pase al HBO regular, cuando menos para una tercera temporada final, ya que ahí podría tener un mejor resultado económico, pero yo dudo que eso pase y este lamentable caso se queda con un puesto de la lista. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué opinan de mi selección para este top y cuáles otras series que se quedaron sin final recuerdan. Ustedes déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó denle que compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.